los datos de la pobreza, los que publicó el INDEC esta tarde y que corresponden al primer semestre del año. Según dio a conocer el INDEC, la pobreza llegó al 40,1% y este indicador no contempla la devaluación post paso del mes de agosto. Sí, ni aún los meses de inflación, ¿no? Además de la devaluación. Bueno, recordemos, el primer semestre parece tan lejano, pero está ahí a la vuelta de la esquina. En algún momento Sergio Massa había dicho el año pasado, bueno, vamos a llegar a marzo, va a empezar a caer la inflación. Nada de eso ocurrió y el dato es contundente, un 40% de inflación, pero esto es lo que más duele, ¿no? La pobreza infantil, 52%. Así es, bueno, la pobreza 40,1% y la indigencia, que se mide con la canasta estrictamente alimentaria, es del 9,3%. En ambas instancias hay subas respecto del trimestre anterior y, como lo decías, Pablo, la pobreza infantil alcanza el 52,6% de los niños y niñas menores de 14 años. Vamos a ver lo que pasó, según el INDEC, en nuestra ciudad con la pobreza que se ubica por debajo del índice nacional. Así es, bueno, el 37,4% es el porcentaje de pobreza para Río Cuarto. Esto significa que unos 68.000 riocuartenses están bajo la línea de la pobreza y la indigencia se ubicó en el 8,7% en nuestra ciudad. 1 de cada 3 riocuartenses es pobre, con impacto, lo decíamos, que tiene que ver con el precio de los alimentos y demás situaciones. Las repercusiones fueron múltiples, uno de ellos fue el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, candidato a presidente de la Nación. Esto subió a sus redes. Juan Schiaretti, 40,1% de pobreza en Argentina, dolor y vergüenza nacional. El gobierno y su ministro de Economía, Massa, deben explicarnos cómo salimos. Basta de fantochadas, este es el resultado de preocuparse más de la rosca política para perdurar en el poder que de los problemas de la gente. También Florencio Randazzo, que completa la fórmula de Juan Schiaretti, se pronunció en las redes sociales. No solo ninguno de los dos gobiernos frenó la pobreza, sino que por el contrario volvió a crecer. ¿Te imaginas? 4 años más con los mismos, se pregunta, bueno, y sube un video en su perfil de Twitter. Sí, por supuesto, todos los que tienen protagonismo en el marco de la política de hoy, en la campaña, tuitearon sobre esto, un dato absolutamente desolador. Nos vamos a poner en contacto con un referente del Instituto de Investigación Social y Económica y Política Ciudadana, ISEPSI, el Instituto ISEPSI. Saludamos a su director, Isaac Rudnick. Con él estamos en contacto. Isaac, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Isaac, gracias por su tiempo en un día tan complicado, porque, digamos, los números no son los de hoy, pero nos exponen de una manera brutal frente a la realidad. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes de estos números? Bueno, los números estos confirman una tendencia que viene, como vos mismo decís, no son de hoy, es una tendencia que viene consolidándose ya desde hace bastante tiempo. Si revisamos un poco los números en los años anteriores, ya hace bastante tiempo, por lo menos desde el 2015, 2016 en adelante, o sea, hace 6, 7 años, es un periodo largo por el que pasamos por gobiernos de distintos signos, con una pobreza que está consolidada entre un 35, 36% y un 42%. En los años que gobernó Macri estuvo en el orden del 36, 37%. Los primeros años, que fueron los que inmediatos de asumir, y el número posterior a la pandemia llegó al 42%. Y ahora el último semestre del año pasado, o sea, el final del año pasado, terminamos con 39%, poquito más, 39,2%, y ahora estamos en un punto más o menos más
que el final del año pasado. O sea, tenemos una consolidación de un 40% de los argentinos y argentinas que están en esa situación, y hay algunos bolsones de pobreza que son mucho más extendidos. Uno de ellos, llamativamente, es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que es el mayor aglomerado del país y es el que contiene al mayor porcentaje de pobreza del país. El 47% de la población de los distritos del conurbano bonaerense son pobres. El otro número que obviamente nos llama poderosamente la atención y nos pone en un interrogante de futuro, ¿no?, es el número de indigentes. Dentro de ese porcentaje del 40%, poco más del 40% de pobres que teníamos a junio de este año, casi un 10%. Bueno, se ha interrumpido la llamada con el titular del ISEPSI. 9,2, 9,2, suficiente para poder comprar los alimentos básicos, los alimentos indispensables. Y en el caso del conurbano bonaerense, la indigencia sube 2 puntos más, está en el orden del 11,7% de la población del conurbano bonaerense. O sea, estamos hablando de 20 millones, de prácticamente 20 millones de pobres en un país de 47 millones, y estamos hablando de 4,5 millones de personas dentro de esos 20, 4,5 millones de personas que no tienen los recursos suficientes para poder alimentarse adecuadamente, a lo que hay que agregar el número que vos resaltabas, del 52% de niños, niñas, jóvenes que están por debajo de la línea de pobreza. Isaac, le quiero consultar para pensar un poco y también ponerlo en este contexto en el que estamos debatiendo el escenario político, económico. La pobreza y la indigencia se miden por niveles de ingresos, cuántos ingresos tienen y cuánto te cuesta vivir, ¿no? ¿Cuál sería el escenario sin la asistencia del Estado? O, para ponerlo en otros términos, la asistencia del Estado, ¿logra de alguna manera paliar esta situación? ¿Cómo lo ve usted? No, la asistencia del Estado obviamente es un paliativo importante. Si no tuviéramos la asistencia del Estado a través de distintas vías, desde las transferencias directas de recursos como la asignación universal por hijo, como los planes potenciar, como otro tipo de asistencia, digamos, que llega en forma directa con recursos, con rentas directas, obviamente la situación sería mucho más grave. A eso hay que agregarle también asistencia en términos de alimentos, que obviamente también en un contexto como el que describíamos, que 4,5 millones de personas no tienen recursos suficientes para alimentarse adecuadamente, obviamente la llegada de alimentos de forma directa, que produce la posibilidad de que funcionen comedores comunitarios prácticamente en todos los barrios populares del país, es una ayuda importante. Ahora, también hay que resaltar que hay parte de esa ayuda que es inexplicablemente insuficiente, que es la ayuda que llega a través de los recursos que se ponen en los comedores escolares. Bueno, tenemos algún problema justamente con el director del ISEPSI, que nos está dando... Si se pone en los comedores populares. ¿Hola? Sí, ahora lo recuperamos, Isaac. Adelante, cierre la idea. Lo que le estaba explicando, estaba tratando de explicar cómo la ayuda alimentaria es importante, pero en algunos aspectos o en algunos canales es muy insuficiente,
como por ejemplo la que llega a través de los comedores escolares. La ayuda, la comida diaria de lunes a viernes que se da en los comedores escolares a niños y niñas, fundamentalmente de colegios primarios, tiene una llegada masiva, es una estructura que funciona cotidianamente, y si ahí por lo menos llegaran alimentos que permitieran una alimentación adecuada, una alimentación saludable, por lo menos una vez al día, durante 5 días a la semana, no tendríamos otros resultados que vienen de la mano de esta situación de indigencia tan extendida, que es los niveles de malnutrición que se encuentran en los niños, niñas y adolescentes en los distintos relevamientos, entre ellos los relevamientos del propio Estado, sobre los niveles de alimentación que hay en niños, niñas y adolescentes hasta 17 años. Claro. Allí los relevamientos dan un nivel de malnutrición también de entre el 40, 42, 43%. Y eso obviamente podría ser un paliativo importante. La comida diaria que se da en los comedores, que fuera efectivamente una comida fuerte, nutritiva, una comida potente, una comida adecuada, pero está lejos de serlo, está lejos de serlo. Isaac, gracias por su tiempo, le agradecemos mucho. Gracias a ustedes por llamar y siempre a disposición. Muy Gracias. amable.